Les invito a que se pongan de pie junto a nosotros para poder tener una palabra de oración. Bendito Padre, te damos gracias una vez más por tu amor, por tus cuidados, por un día más de vida que nos has dado. Gracias por traernos con bien a tu casa de oración. Y Señor, estamos un grupo pequeño por ahora, pero sabemos que muchos vienen en camino y pedimos tu bendición para cada uno de ellos para que puedan llegar con bien. También los que por un u otro motivo no van a venir en esta noche, que van a estar viéndonos a través de las redes sociales. Pedimos tu bendición para cada uno de ellos también, donde quiera que estén. Gracias una vez más por amarnos, por escucharnos y por siempre estar junto a nosotros, y te pedimos que así te quedes durante todo este programa. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Iniciaremos nuestro servicio de canto con el primero, ama a tus prójimos. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque le digan no, Dios los espera y con amor les ofrece salud. Si claman al Señor, Él los perdona y los protege con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste, abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá arrepentido a Jesucristo, su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda, fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Amén. Vamos a continuar con el número 59. Mirad qué amor.
cantar a capela. No, ok, vamos a continuar con el siguiente, que es el 533, cuán bueno y agradable. ¿Lo cantamos de nuevo, hermano? Roberto, por favor. Está cortito. ¿Cuántos se sabían este cantito? ¿No? Es la primera vez que yo lo escucho también y está muy bonito. Cuán bueno y agradable ver a hermanos juntos. Cuán bueno y agradable ver a hermanos juntos, siempre unidos, todos en armonía, los hermanos en fraternal unión. Amén. Amén. Puestos de pie, cantemos nuestro canto, Mi Dios me ama.
sentarse. Gracias por habernos acompañado en el servicio de canto. Sí. Buenas tardes, mis queridos hermanos. ¿Cómo están en esta tarde? Bien, muy bien. Bienvenidos una vez más a nuestro programa a mitad de la semana. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado por venir aquí, adorarle a Él y poder alabar y glorificar su santo nombre juntos. A nuestros hermanos quienes nos miran vía internet, en diferentes lugares, a donde quiera que se encuentren, también a ustedes les queremos dar una cordial bienvenida. Agradecemos a Dios por preferir adorar a Dios juntamente con nosotros y esperamos que mientras nos acompañan en esta hora, este programa pueda ser de bendición para ustedes. Y a ustedes los que están aquí, les digo lo mismo. Así que agradecemos a Dios porque estar en este lugar siempre es una oportunidad para estar en comunión con Dios, porque es a través de la lectura de su palabra es que podemos hablar con Dios, podemos escucharlo a Él y Él a su vez, pues a través de su palabra hace llegar sus planes hacia nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos pidiendo así la dirección de Dios y su bendición para el estudio de su palabra? Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque una vez más tenemos la oportunidad para adorarte en este lugar. Y ahora que abramos tu palabra, Señor, no queremos hacerlo sin tu bendición y sin tu dirección, sin la seguridad de que tú vas a estar con nosotros. Por eso te queremos invitar para que seas tú nuestro maestro, nuestro predicador. Enséñanos tu palabra, que a través de la lectura de tu santa palabra podamos descubrir tus planes para nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos presentes aquí, a todos aquellos quienes en diferentes lugares nos acompañan, que tu paz y tu bendición sea con cada uno de ellos y la lectura de tu palabra sea de bendición para ellos también, Señor. Quédate con nosotros, ayúdanos pues, que tu Espíritu Santo esté con nosotros para enseñarnos y ayudarnos a poner en práctica tu palabra. Porque lo pedimos y lo agradecemos juntamente con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primero de Samuel. Vamos al capítulo 18 y comenzaremos a leer a partir del versículo 6. Primero de Samuel 18 y a partir del 6 vamos a comenzar a leer. Esta historia es una historia muy conocida. Mientras ustedes lo buscan en sus Biblias, la lectura de 1 de Samuel 18 del 6 en adelante, permítanme recordarles algunas cositas de esta historia. Todo el contenido de la Biblia, mis queridos hermanos, ha sido la voluntad de Dios o siempre fue su voluntad que fuera incluido en la Biblia todas las partes que podamos leer. No es por coincidencia que algunas partes se hayan incluido en la Biblia. Hermano Roberto, ¿me puedes traer el micrófono nuevo, por favor? No lo encontré aquí. No me gusta que se interrumpa este micrófono. Gracias, hermano Roberto. Sí, muy bien. Este micrófono falla menos, así que... Bien, decía de que
Cada parte de la Biblia fue incluida porque fue siempre la voluntad de Dios que formara parte del canon bíblico. Y aunque hay algunas historias que a algunos quizá no les gustaría que fuera parte de la Biblia, sin embargo, ahí están. Por algo Dios permitió que fuesen parte del canon bíblico. Si ustedes estudian la historia de David y Saúl, la historia de estos hombres comienzan desde el 1 de Samuel, pasa 2, 1 de Reyes, las Crónicas. La mayor parte de todos esos 3 libros hablan de la historia de David y Saúl. Una gran parte de todo el contenido de estos 3 libros que mencioné trata acerca de la historia de David y Saúl. ¿Por qué razón? ¿Qué tanto? ¿Por qué el autor de estos libros tomó tanto espacio en la Biblia para hablar de 2 personajes? A mí me gustaría que hubiesen hablado más del profeta Samuel. Cuando yo leo la historia de Samuel, Samuel fue un buen hombre. Predicó mucho, viajó en todas partes de Israel. Él fue quien estableció las primeras escuelas. En fin, ¿por qué no registraría el autor más información sobre él? Sino que tuvo que escribir más de David y Saúl. Sin embargo, aún más todavía cuando nos adentramos en estas historias, pareciera que hay más cosas negativas que escribe la Biblia de estos personajes que cosas buenas. Y entonces seguimos con la pregunta, ¿por qué razón? Bueno, una parte de la historia de David leeremos en esta ocasión y de ella aprenderemos una gran lección. ¿Lo tienen? 1 de Samuel 18, a partir del 6, dice así: Aconteció que cuando volvían ellos, después de que David mató a Goliat, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David, ¿a cuántos? A sus 10,000, dice. Y ahí viene lo interesante. ¿Qué pasó con Saúl cuando escuchó eso? El versículo 8 dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y ahí comienza la historia. El resto de la historia ustedes la conocen muy bien. Pero todo comienza con un incidente. David se arma de valor y con fe enfrenta al gigante, el enemigo de la nación. Lo vence, regresa triunfante y entre todo el ejército de Saúl, todo el mundo salió a recibirlos. Pero les agradó más a David y eso no le gustó a Saúl. Y aquí viene la parte interesante que quiero destacar de la historia. David desde un principio conocía a Dios, desde su juventud. Desde una edad temprana comenzó a aprender a estar en comunión con Dios. Por eso tenía fe en Él y con fe enfrentó a Goliat. Y una de las razones por las cuales se dice de él que fue un hombre conforme al corazón de Dios es porque manifestó varias características presentes en Cristo y él las manifestó en su vida también. Y en esta ocasión,
Cuando Saúl se dio cuenta que al pueblo le agradaba más a David, ¿qué pasó con Saúl? Se enojó. A partir de ese momento, mis queridos hermanos, Saúl comenzó a perseguir a David. ¿Cómo llamamos ese sentimiento que manifestó Saúl contra David? ¿Envidia? ¿Qué más? ¿Celos? Ahora, porque él comenzó a envidiar a David, comenzó a perseguirlo. Pregunto, ¿cómo describirían ustedes la envidia? Si yo les preguntase, ¿qué es la envidia? Varias personas sabias tratan de explicar en pocas palabras lo que es la envidia. Y me gusta la definición que da Santo Tomás de Aquino dice, la envidia es el dolor o pesar que uno siente por el bien ajeno. La envidia sería como sentir tristeza por el bien ajeno. Por ejemplo, si usted ve a alguien que le va bien y no se contenta, al contrario, se pone triste, ¿cómo se llama eso? Envidia. Alguien que de repente lo ascendieron en tu trabajo y es tu compañero o compañera, y usted en vez de alegrarse se siente triste, eso se llama envidia. Alguien que compra un carro nuevo y usted no se contenta, sino que se siente triste porque le va bien a alguien más, eso se llama envidia. Uno pensaría que solamente se manifiesta ese sentimiento tóxico en los pobres, viendo a los ricos tener más, pero no es así. En el caso de Saúl, por ejemplo, fíjense bien, Saúl era el rey. Ahora, como rey, tenía el país en sus manos, tenía el dinero en sus manos, tenía poder. Su firma podría cambiar el destino del país. Tenía dinero, tenía riquezas, tenía esclavos, tenía todo. Diría uno, ¿cómo un hombre que sería el presidente, el gobernador, que tiene poder, que tiene fama, que tiene de todo, cómo él podría ser esclavo de la envidia? Y aquí vemos de que él sí permitió que ese sentimiento tóxico se adueñara de su corazón. Ahora, mis queridos hermanos, eso es algo interesante. Todos nosotros los seres humanos fuimos creados por Dios con sentimientos. Todos los sentimientos se manifiestan en nosotros de manera natural, pero hay algunos que necesitamos dominarlos. Todos los sentimientos son naturales, pero hay algunos que no son normales cuando los manifestamos. Por ejemplo, la ira, el enojo. Si yo les preguntase a ustedes, ¿es pecado el enojo? ¿Es pecado la ira?
Pablo en Efesios les escribió a los hermanos diciendo, airaos, dijo, pero no pequéis. O sea que el enojo o el enojo o la ira son sentimientos naturales del ser humano. Lo que uno hace con el enojo o bajo el efecto de ese mismo sentimiento es lo que define si es o no es pecado. Por eso Pablo no dice, hermanos, no se enojen, sino dice, enójense, pero no pequen. Entonces, la envidia es otro sentimiento que se manifiesta de manera natural en nosotros, pero lo que hacemos con la envidia es lo que define si nos va a controlar o no. Entonces, no solamente los pobres pueden envidiar, aquí está un hombre rico, poderoso, gobierno, comienza a envidiar a un pobre. Ahora, ¿por qué la envidia? ¿Qué podría envidiar de David? Si tenía de todo, era el gobierno, ¿qué podría envidiar de David? No solamente podemos envidiar a alguien por cosas materiales, también podemos envidiar a alguien por cosas intangibles. Fíjense que aún en el mundo espiritual, alguien que pueda cantar mejor que yo, puedo tener el peligro de envidiarlo. O alguien que predique mejor que yo, puedo mirarlo con malos ojos. Pablo habla mucho de esto, de que muchos en su tiempo, de hecho escribió una carta a algunos hermanos, no me acuerdo en qué ciudad, dijo, algunos predican a Cristo por envidia. O sea que en la iglesia, en la vida espiritual, podemos envidiar a nuestros hermanos simplemente porque tienen más fe o porque oran mejor o porque cantan mejor, porque dirigen mejor, como si la iglesia se tratara de un concurso de dones, de habilidades. Así que por esa razón es de que Saúl comenzó a envidiar a David. Pero ahora, algo interesante, les hago otra pregunta. Yo sé que el pecado es pecado. En la Biblia no hay pecado chico, mediano o grande, ¿verdad? Dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ahora, sin embargo, la Biblia habla de algunos pecados más graves que otros, como por ejemplo, el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable, dijo Jesús, pero todo lo que se haga contra Cristo tiene perdón, dijo. O sea que hay algunos pecados más graves que otros. Si yo les preguntase a ustedes, ¿en qué nivel colocarían ustedes el pecado de la envidia? ¿Sería un pecado pequeño, mediano o grande? ¿Sabían ustedes, mis queridos hermanos, que lo que introdujo el pecado en el universo perfecto fue qué cosa? La envidia. Lo interesante del pecado de la envidia, hermanos, es de que no se ve. En una iglesia grande, por ejemplo, yo crecí en una iglesia grande y casi todos los sábados leían un acta que llamaban ellos de disciplina o de desfraternización. ¿Qué era eso? Como era una iglesia grande,
algún hermano que miraban que trabajaba los sábados, pues mal ejemplo para la iglesia, había que disciplinarlo, decían. Y cada sábado había alguien que lo disciplinaba. Y siempre lo disciplinaban por violar el cuarto mandamiento, el sexto, el séptimo o el octavo. Pero que yo recuerda, a ninguno disciplinaron porque fuera envidioso. Sin embargo, colocando los pecados en ciertos niveles, en cada uno en su lugar, yo diría que la envidia es el peor que violar el cuarto, quinto, sexto o séptimo mandamiento. Porque fue la envidia quien introdujo el pecado en el universo perfecto con Dios, en el cielo, en un ser llamado Lucifer. Por eso, ¿cuánto necesitamos cuidarnos de esos sentimientos que pueden controlar nuestro corazón? Ahora, los efectos de la envidia son notables, pero en sí la envidia no se nota. En sí el pecado, alguien que envidia, no se nota, pero puede manifestar algunos efectos cuando envidia. En el caso de Saúl, al principio no era tanto, simplemente sintió un sentimiento, no sé cómo describirlo, algo que le molestó en su corazón, como que estaba inquieto porque lo querían más a David, más que a él. En fin, al principio comenzó con algo pequeñito en su corazón, pero luego va alimentando eso que le incomodaba y llegó a tal punto de perseguir y querer matar a David. Por eso, mis queridos hermanos, en la iglesia o en nuestra vida temporal, fuera de la iglesia, generalmente el pecado que mueve a la gente a molestarte o a hablar mal de ti o a dejarte en mal ante otras personas es ¿qué cosa? El pecado de la envidia. Muchas personas se pueden burlar de ti, no porque realmente no vales. Ante Dios todos valemos, pero simplemente porque el pecado de la envidia mueve a la gente a no querernos, a hablar mal de nosotros. Fíjense, en Proverbios 19:11 hay un texto escrito por el sabio Salomón. Es Proverbios 19:11. Proverbios 19:11 dice así: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto, ¿qué cosa? La ofensa. A David lo persiguieron literalmente. No había hecho nada él. Miren lo que la envidia causa, los problemas que causa la envidia. David se había portado bien. Simplemente porque tenía fe y con fe enfrentó al gigante y trajo victoria a la nación, comenzó a sufrir. ¿Qué causó su sufrimiento? Un pecado pequeñito, diríamos, la envidia. Porque a causa de la envidia que manifestó Saúl, él tuvo que perder su trabajo, perdió su esposa, perdió su hogar en un solo día y casi como por 20 años estuvo de aquí para allá escondiéndose de Saúl por la envidia. Pero ahora,
¿Cómo David entonces enfrenta esta situación? Ya que es algo que está fuera de nuestro control, nosotros no podemos controlar a la gente, la actitud de la gente que está a nuestro alrededor. Pero sí podemos nosotros controlar nuestros propios sentimientos. David podría haberse considerado enemigo de Saúl, podría haberlo buscado a él para matarlo también. Si éste lo perseguía, él lo podría haber perseguido a él también y haberlo matado. Pero no lo hizo. Y más adelante, el texto que leímos, su hijo escribió: ¿cómo podríamos nosotros ganar la victoria ante este pecado? Y yo sé que podría ser difícil, pero dice él, simplemente es pasar por alto todo aquello que la gente hace en nuestra contra por envidia. Y aquí vamos con esta característica, una característica más que hizo de David un hombre conforme al corazón de Dios. Fue su capacidad de amar a Saúl a pesar de que éste lo perseguía. ¿No es eso lo que nos escribió Jesús en Mateo en su gran sermón de la montaña? Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y viene este mandato de él en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo enfrentó David a Saúl? ¿Cómo puede usted superar la envidia de otros contra ti? Al principio puede ser difícil. Curiosamente, el mismo hijo de Saúl nos enseña cómo superar la envidia de otros contra nosotros. Ustedes saben que Jonatán iba a ser el heredero de Saúl. Andaba con su padre. Cuando éste moría, seguramente Jonatán se iba a quedar en su lugar. Y como Saúl no quería que David gobernara en su lugar, por eso quería deshacerse de David. Y siempre andaba con Jonatán, su hijo, persiguiendo a David. Pero porque Jonatán quería ser leal a su padre, por eso lo acompañaba. Pero no porque Jonatán envidiaba también a David como su padre. Al contrario, cuando Jonatán vio a David con sus buenas cualidades, cuando vio un gran potencial en David, cuando veía sus habilidades, sus talentos y su fe, en vez de envidiarlo, ¿qué hizo Jonatán? Se hizo amigo de él. Fíjense bien. Para confirmar su amistad, le regaló cosas personales de él a David. Y así selló su amistad con David. Seguramente Jonatán en algún momento sintió envidia de David por lo que era él y porque iba a gobernar en vez de él, pero en vez de dejarse dominar por la envidia, entonces él quiso ser amigo de David.
Hermanos, la amistad tiene un poder maravilloso que puede vencer el pecado de la envidia que surge en nuestros corazones. Si yo me hago amigo de alguien el día en que le vaya bien, ¿qué haré? Lo voy a felicitar. Pero si no nos hacemos amigos, no podremos dominar o controlar el pecado de la envidia. Cuando éste surja en nuestros corazones, nos controlarán a nosotros. Seguramente Jonatán en algún momento envidió a David, pero saben, yo no sé si podría hablar esto, yo no estudié teología, no sé, ni he encontrado en la Biblia cómo considera la Biblia este pensamiento mío, pero yo pienso que por otra parte puede existir una envidia positiva. O sea que cuando yo veo a alguien con unos talentos y dones maravillosos, lo envidio sanamente y quiero ser como él. Porque Jesús nos enseña que nunca nos conformemos. Pablo no sé si en Romanos 12:1 que dice, no os conforméis a este mundo, mas renovad vuestro entendimiento. O sea, que no nos conformemos. Si alguien canta bonito, wow. Yo quiero cantar como él, pero para honrar a Dios, no para hacerle competencia con la hermana Luz. O decirle, el día en que sepa más, pobrecita la hermana Luz, ya no la van a invitar a cantar. No. Si alguien ora bonito, quiero aprender como él. Si alguien predica bonito, wow, qué talento maravilloso, quiero ser como él. Pero para honrar y glorificar el nombre de Dios, no para después mirar a los demás abajo, como si fuésemos mejores que los demás. ¿Y saben por qué digo esto? Porque Jonatán copió a David. Después de haber matado a Goliat, ellos salieron en batalla contra los filisteos y David, temblando, no quería iniciar la batalla. Y Jonatán dijo, vente conmigo, le dice a uno de sus hombres que lo acompañaba cerca de él. Y se atrevieron, dijo antes de que fuera al campamento de los filisteos, Jehová puede dar victoria con poco o con muchos. ¿De dónde aprendió eso? De David. Y se pasaron al campamento de los filisteos y ellos fueron los que iniciaron la batalla. Gracias a la iniciativa y a la gran fe de Jonatán, hubo una gran victoria allí. O sea que Jonatán copió a David. Lo envidió sanamente para imitar sus talentos. Y no está mal querer ser mejor que ayer. El cristiano, su sueño debería ser mejorar cada día. Y debe ser nuestro pensamiento de aquí para adelante. Cuando nos saluden, digan así, hermano, ¿cómo está? Contesten, mejor que ayer, pero peor que mañana. Porque siempre deberíamos mejorar, pero para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, mientras éste se encontraba solo en una cueva y justamente se metió donde David y sus hombres estaban escondidos. Y uno de los hombres le dice a David, esta es tu oportunidad, este te quiere matar, aprovecha esta oportunidad, mátalo o dame el permiso para hacerlo. ¿Y qué dijo David? ¿Quién soy yo para levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Así lo llamaba. ¿Saben qué dijo Jesús mientras éste colgaba en la cruz de sus enemigos abajo, burlándose de él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Yo sé que David cometió muchos errores, hermanos, pero miren cuántas cosas bonitas practicó. Por eso su historia me da esperanza a mí, a pesar de que podemos cometer errores, pero así como cometemos errores, hagamos cosas buenas como David. Seamos amigos de aquellos quienes nos odian, nos envidian. Hagamos amistad con aquellos quienes no nos caen bien o no quieren vernos. Así como Jesús quiere ser nuestro amigo, nosotros deberíamos querer ser amigos de los demás. Termino con este texto. En Proverbios 27:4, Proverbios 27:4, ahí Dios a través del sabio nos recuerda que debemos siempre tener cuidado con este sentimiento. Proverbios 27:4, ¿qué dice? Cruel es la ira e impetuoso el furor. ¿Cómo considera Dios el enojo o la ira? No es algo malo. La palabra que usa es como agrandar la gravedad de la ira o del enojo. Pero, ¿quién podrá sostenerse delante de qué cosa? De la envidia. Hermanos queridos, en el ejemplo de Jonatán encontramos el secreto para vencer eso, ese pecado de la envidia. Él podría haber perseguido a David, pero en lugar de eso, llegó hasta decirle a David, yo sé que un día, porque Jehová se lo ha dicho, le dijo a David, algún día vas a reinar, le dice, acuérdate de mí, yo seré tu segundo. No dijo, yo seré el primero, yo seré el segundo. Juan el Bautista también mencionó lo mismo, hablando de Jesús. Dijo, porque sus discípulos se quejaban, ¿por qué a este lo siguen más? Juan, diga algo. Y Juan dijo, pues yo les he dicho a usted que yo no soy el Cristo. Él es aquel y de quien he predicado yo. A él conviene que crezca, en cuanto a mí, empequeñecer, menguar. Es el mismo sentimiento pensar que debería haber entre nosotros, dice Pablo. Ese mismo sentir que hubo también en Cristo. El pensar bien y mejor de los demás que en nosotros mismos. Esto es el amor al prójimo que Jesús nos dijo, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. En la vida cristiana, mis queridos hermanos, se dan cuenta que hay cosas difíciles de superar, no solamente en nuestra vida personal. Quizá no podemos controlar la actitud, el accionar de la gente a nuestro alrededor, pero sí, con fe, está de nuestra parte hacer lo que nos corresponde hacer para hacer las paces con todo mundo. Es la orden de Pablo. En cuanto ustedes puedan, vivan en paz con todos, porque sin la cual nadie verá al Señor, dijo. Hermanos, mientras vivamos en esta tierra, ojalá sea nuestro pensamiento que en esta tierra, que en esta iglesia, en nuestro hogar, donde quiera, somos una familia, porque todos somos hijos de Dios y porque somos hijos de Dios, unos con otros, somos hermanos. Que Dios nos bendiga. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? Así terminamos nuestro programa y así nuestros amigos quienes nos acompañan vía internet también puedan terminar con esta bendición. Oremos. Querido Padre, gracias por acompañarnos.
Perdónanos si en algún momento hemos permitido que la envidia, el pecado grave que introdujo el gran pecado en el universo celestial, se haya apoderado de nuestro corazón y hayamos dejado que controle nuestras vidas, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a ser como Jesús. Ayúdanos a ser como Jonatán. En vez de envidiar, hacerse amigos de la gente, porque cuando tenemos una linda amistad con las personas, en vez de envidiarles, podemos felicitar a cualquier persona que le esté yendo bien en la vida. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado y ayúdanos a que el amor del Padre se refleje en nuestras vidas, que nuestras obras sean vistas, como dijo Jesús, y sea como la luz de una ciudad asentada sobre un monte que nadie lo puede esconder. Así nuestras vidas sean, así cumplan con su objetivo de alcanzar a otros. Quizá no tenemos siempre la oportunidad de predicar en palabras, pero con nuestro ejemplo puede ser una predicación más poderosa que atraiga a la gente, a Jesús. Así, oh Padre querido, ayúdanos, así como Jesús quiere ser nuestro amigo, y así nosotros queramos ser amigos de las personas a nuestro alrededor. Gracias por habernos acompañado. Nuestros amigos quienes nos acompañan en diferentes lugares de este planeta, bendícelos a ellos también, Señor. Si en esta hora alguien está sufriendo, alguien te está presentando alguna petición especial, algún agradecimiento, alguna preocupación, atienda esa oración silenciosa, Señor, y cuida de cada uno de tus hijos a donde quiera que se encuentren. Y gracias por habernos acompañado. Favores que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, dedicaremos algunos momentos.